Bueno, muy buenos días a los que forman parte de este segundo encuentro en esta mañana. Una alegría poder estar juntos. Compartimos en el anterior acerca de lo que fue el retiro de la semana pasada, retiro de hombres, un tiempo precioso, extraordinario en la presencia de Dios. Escuchamos también algún testimonio. Pero quiero recordarles o hacerles este pequeño anuncio. Para todos aquellos que estuvieron, que formaron parte del retiro, y para los que no pudieron estar, hombres, este viernes vamos a tener un ¿qué sería? Post-retiro, ¿no es cierto? Claro, obvio. Si fue el retiro, sería un post-retiro. ¿La octavita? ¿La qué? La octavita. No sé, el que tenga oídos para oír, que oiga. Así que bueno, vamos a disfrutar un tiempo especial como hombres. Le voy a pedir que nos vayamos acomodando, así vamos compartiendo la palabra. Y otra cosa también especial, ¿qué? Todos me hacen señas. El 3 de agosto vamos a tener nuestro 10º aniversario como iglesia. Así que lo vamos a hacer en el salón y vamos a esperar, vamos a invitar a todos aquellos que recordemos que durante estos 10 años fueron parte o participaron de nuestra vida de iglesia. Así que vayan preparándose, comiencen a invitar para esa fiesta especial. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Amén. Gracias, Marce. Venimos transitando el Salmo 23. Particularmente estuvimos viendo le llamamos así, la Ruta 23, haciendo una alegoría de lo que el Salmo 23 refleja de nuestra propia vida como seres humanos y particularmente como hijos de Dios, como creyentes. Y el Salmo 23 tiene esas cosas tan espectaculares que recuerdan que comienza allí con una gran promesa. Ahí arranca, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuál es la primera gran promesa? ¿Y qué pasa? Nada me faltará. Es decir, que en cada una de las cosas subsiguientes, lo que el texto nos va a seguir imprimiendo en la mente y en el corazón es: tranquilo, nada te va a faltar. Tranquila, nada te va a faltar, porque el Señor es tu pastor. Pero empezamos esa ruta y empezamos a ver que había lugares extraordinarios, caminos impresionantes, sorprendentes, como nos compartía Vero la semana pasada. Hablamos acerca de lo que significaban los lugares de reposo, los lugares especialmente diseñados por Dios para que tengamos nuestro tiempo de intimidad y de reposo. Y cuando vemos al final allí del Salmo, vemos también que hay como una especie de progresión, porque el Salmo comienza hablando de nosotros como ovejas, ¿sí? Pero termina hablando de nosotros como hijos, ¿sí? Porque no me imagino una oveja sentada en una mesa, ¿no? Una mesa preparada con manjares, como dice la palabra, sentada en una mesa y teniendo una morada, un lugar especial. Sin lugar a dudas, el Salmo manifiesta una especie de transformación en nuestro camino como hijos de Dios. Comenzamos siendo como ovejas que necesitan permanentemente de determinadas cosas de su pastor, pero terminamos siendo transformados en hijos que son dignos de ser llamados y partícipes de la mesa. Pero ahí entre medio, entre este proceso de transición, entre ovejas e hijos llamados o invitados a la mesa, hay algo que menciona el versículo 4, del cual vamos a predicar o compartir hoy, que dice lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu presencia estará conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo ahí, este momento del transitar, esta parte del proceso, es quizás la parte más oscura, podríamos decir, del Salmo 23.
porque viene hablando de lugares de delicados pastos, viene hablando de aguas de reposo, viene hablando de caminos extraordinarios, después al final habla de una mesa preparada, algo precioso, pero en el medio de todo esto habla precisamente de los valles de sombra de muerte. Y quisiera que en esta mañana pudiéramos pensar juntos o imaginar juntos lo que significa esto para nuestras vidas. Estoy seguro que todos los que estamos acá, todos, hemos transitado valles de sombra de muerte. Y es probable que quizás algunos de los que estemos aquí lo estemos transitando en este mismo instante. Entonces, esta palabra en esta mañana tiene que ver con lo que has vivido, con lo que has experimentado, pero también tiene que ver con lo que estés transitando. ¿Por qué valle de sombra de muerte? Quizás lo primero que quisiera llamarte la atención ahí es esto, ¿no? Acerca de la terminología. Porque es interesante que el texto nos dice valle de sombra de muerte. Nunca el valle para nuestras vidas o el valle que tenemos que transitar en nuestras vidas es un valle de muerte. Porque para los hijos de Dios la muerte no existe, ¿sí? O no existe con las consecuencias o las características que eso implica. Puede ser que en ese valle aparezcan sombras, puede ser que en ese valle aparezcan oscuridad, puede ser que haya cosas que te intimiden, que te den temor, y puede ser aún que, al igual que las sombras, se agiganten. ¿Vieron como cuando uno hace lo de las sombras chinas? ¿No? Entonces ves algo y esa imagen se agiganta. Cuando estás atravesando el valle de sombra de muerte, las cosas que suceden, las circunstancias por las cuales nos toca atravesar, generalmente se ven de esa manera, sombrías, oscuras y amplificadas. Y de eso se trata un poco la palabra de esta mañana. Una alegoría, quizás que tenemos ahí fresquita, recién vivenciada de lo que puede llegar a ser un instante de valle de sombra de muerte, es los 3 últimos partidos de la selección argentina, por ejemplo, y los momentos de tensión innecesarios que hemos vivido, padecido. Nosotros decimos innecesarios, pero pareciera que siempre que uno escucha a un comentarista o escucha a los jugadores dice, no, pero esto nos ha fortalecido, esto nos ha animado, todos los demás nos estamos muriendo del corazón, pero los que lo están viviendo dicen, esto nos ha fortalecido, esto nos ha desafiado. Eso es lo que sucede en nuestros momentos de valle de sombra de muerte. Hay como cosas que nos oprimen interiormente, que nos aprietan el pecho, que no nos dejan respirar, que vivimos incomodidades. Pero allí es donde hay algo que va a suceder o algo que está sucediendo. ¿Cuáles pueden ser tus valles de sombra de muerte? Yo en esta mañana seleccioné 4 posibles que me venían a la mente mientras preparaba la palabra en esta mañana. Algunos valles de sombra o algunas sombras en nuestra vida son las sombras previsibles. Cosas que sabemos que se van a venir. Cosas que es previsible que sucedan y que vengan. Por ejemplo, cuando comenzás a acumular deudas y deudas y deudas, hasta el día en que llega ese momento en que se hacen impagables. O cuando empezás a experimentar determinados deterioros físicos y te dejás estar, hasta el día en que, por alguna razón, te cuesta caminar o hacer algo, entonces tratás de buscarle una solución. O simplemente los cambios de etapas en la vida. Cuando dejás de ser adolescente y pasás a ser un joven y empezás a tener un montón de otras responsabilidades, cosas que te producen una crisis porque tenés que reacomodar otra vez toda tu vida, ¿no es cierto? Estás estudiando, estás trabajando, si te pones de novio ni que hablar, ¿no es cierto? Y bueno, y todo ese tipo de cosas te reubican y te reacomodan la vida. Y aplícalo a cualquier etapa de tu vida. Son crisis previsibles. Las crisis de la mediana edad, ¿no? Hombres, mujeres. Yo ya la pasé, así que no quiero decir en cuál estoy entrando y cuál estoy atravesando, no viene al caso, ¿no? Pero estoy ahí. Cada etapa en la vida tiene sus características y tiene sus crisis que son previsibles, pero ¿sabes qué es importante? Que las conozcas. Cuando son previsibles es importante que las conozcas.
porque pueden ser para vos e incluso para las personas que tenés a tu alrededor un valle de sombra de muerte, un valle oscuro que no les permite quizás vivir la plenitud de lo que Dios tiene para sus vidas. Otros tipos de sombras, estas son más difíciles, son justamente aquellas inesperadas, aquellas para las cuales no estábamos preparados y que suceden en la vida, ¿no es cierto? El accidente, una pérdida de empleo no prevista, una enfermedad sorpresiva, una estafa, etcétera, etcétera. Aprovecho y cuento este breve testimonio personal. Hace muchos años atrás, bueno, no tantos, pero hace varios, viajé una mañana a Rosario porque en el hogar de ancianos de que estaba allí, del cual tenía cierta responsabilidad, había fallecido una mujer que era la madre de un pastor amigo. Así que viajé junto con ese pastor y lo acompañé en ese viaje. Y cuando estábamos volviendo, mientras estaba allí en el velatorio, compartiendo la partida de la mamá de este pastor, increíblemente sentí a Dios hablando en mi corazón. Y me dijo algo muy fuerte. Yo no tengo muchas experiencias tremendamente audibles, y tampoco fue audible, lo dijo en mi corazón. Pero me dijo algo muy fuerte. Me dijo, estas mismas palabras las vas a compartir esta noche para tu mamá. Y mi mamá estaba perfectamente, no tenía ninguna enfermedad, no tenía absolutamente nada, pero en el viaje de regreso, antes de llegar a casa, entró un llamado de mi esposa al celular y ahí me enteré que mi mamá había sufrido un accidente en la casa y que había fallecido. Así que literalmente esa misma noche, esa misma palabra que había estado compartiendo a la mañana, la estaba compartiendo en el velorio de mi mamá. Las crisis son imprevisibles, pero la presencia de Dios no es imprevisible. Dios está presente. Y cuando tenemos oídos espirituales para oír, lo podemos escuchar aún en medio de cualquier tipo de valle de sombra, de muerte que podamos imaginar que nos toque atravesar en la vida. Puede ser incluso otra categoría de las sombras o de los valles de sombra que encontré en esta mañana. La tomé en realidad basado en el devocional que compartió en el retiro de hombres Miqueas. Es hermoso devocional. Y él hablaba acerca de las causas injustas, de las cosas injustas que nos pasan en la vida. ¿Te pasó alguna vez algo injusto en la vida? Estoy casi seguro que sí. Cosas de las cuales no buscaste, cosas las cuales no hiciste, pero que sin embargo te tocó pagar las consecuencias. Es injusto, no es justo, no tiene que ver con algo que vos buscaste o hiciste. A veces tiene que ver con lo que otros hicieron, a veces son simplemente consecuencias de las circunstancias, pero es injusto. Es injusto que quizás tengas que dejar tu país, es injusto que quizás tengas que pagar una deuda que no contrajiste, es injusto que a lo mejor tengas que hacerte cargo de algo que alguien te robó. Injustas, cosas injustas, que también se vuelven para nosotros valles de sombra en nuestra vida. O quizás ninguna de las tres anteriores que mencioné, pero simplemente el hastío de vivir una rutina que se te vuelve pesada, insoportable, o en tu trabajo, o a veces en tu relación matrimonial, si no la reavivás o la revivís en el Señor, o en tu familia, o incluso hasta tu ministerio y servicio al Señor. Todas estas cosas pueden ser motores causantes de valles de sombra de muerte en tu vida, o valles sombríos en tu vida. Le voy a sacar lo de muerte porque si no aparece siempre ahí
y tiene que ver solamente con la proyección. Ahora, yo no sé vos, si te hago un múltiple choice en esta mañana, ¿a cuáles de estas les ponés la crucecita? Yo le puse a las 4, en las cuatro tuve. Así que estoy seguro que es muy probable que algunas, o probablemente todas, de estas te hayan tocado transitar. Y a lo mejor incluso las estés transitando. Bueno, tengo una buena noticia para vos en esta mañana. El valle de sombra de muerte no es un estado permanente, ni tampoco es un estado en el cual nosotros quedamos atrapados, sino que allí es donde se manifiesta la presencia de Dios. Quizás lo primero que nos preguntaríamos es, ¿y entonces por qué? Si venía tan bien el Salmo 23, lo hubiéramos dejado ahí, hubiéramos dejado los delicados pastos, el agua, ¿no? Nos quedamos ahí. Estoy de vacaciones, estoy espectacular, ¿por qué valle de sombra de muerte, ¿no? Y la verdad que le encuentro una lógica extraordinaria, porque creo que justamente de eso se trata nuestro camino de crecimiento. Si vos conocés a Dios solamente en las experiencias en las cuales las cosas te han ido bien, o en las cuales has recibido y recibido y recibido de parte de Dios, probablemente no conozcas a Dios. O conoces solamente un aspecto, el aspecto elemental de la vida. Por eso la diferencia de pasar de ser oveja a transitar y pasar a ser un hijo de Dios, ¿no? Las ovejas necesitan siempre del pasto. Ahora, si vos dejás una oveja comiendo permanentemente en un mismo lugar, ¿qué pasa? Imagínate un rebaño de ovejas. ¿Qué pasa? Listo, gracias por las respuestas. Es básico, no es una pregunta complicada de programa. Se comen todo. No solo se comen todo, se acaban todo, hasta las raíces se comen. No sé si te acordás, Marito, teníamos en Chingolo, en la iglesia de Chingolo teníamos adelante, todavía no estaba el templo, y entonces había pasto, y para no pagarle un cortador de pasto, le pedíamos la oveja al vecino, el vecino tenía una oveja, y se liquidaba todo la oveja, espectacular, pero la tenías que sacar, porque en un momento si no te liquidaba todo, ¿no? Sí, la oveja del vecino. Ok, gracias. No estoy mintiendo, le estoy contando una historia real. No sé cómo se llamaba la oveja, pero se comió todo. Lo mismo sucede con nuestras vidas. Cuando nosotros nos acostumbramos a que Dios, el único Dios que conocemos es el Dios al que permanentemente le pedimos que nos dé de comer. Y cuando aparece alguna prueba, alguna dificultad en nuestra vida, nos parece o creemos que Dios desapareció, es porque no hemos conocido a Dios. Es porque nos hemos vuelto como esas ovejas que están siempre buscando comer, lo elemental, pero no han conocido la verdadera experiencia de Dios, que es el Dios de poder que se manifiesta en medio de nuestras situaciones complicadas. Es el Dios de poder que se manifiesta en medio de las situaciones que ni nosotros sabemos cómo van a ser resueltas. Pero ese es el Dios del cual nosotros hablamos, que es nuestro pastor, cuando está con nosotros en los valles de sombra de muerte. Y déjame decirte algo, estoy convencido que ese es el camino del crecimiento, increíblemente, ¿no? El apóstol Pablo, voy directamente a él, lo dice de la siguiente manera, ¿no? Allí en Hebreos 5 dice, el que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Podemos pasar toda nuestra vida comiendo o tomando leche como si fuéramos bebés espirituales. O podemos aprender a comer comida sólida y reconocer el poder de Dios en medio de las situaciones complejas y difíciles de la vida. Déjame decirte esto y subrayate esta frase en tu corazón o en tu mente. Dios siempre construye propósitos a través de nuestros valles oscuros. Dios siempre construye propósitos a través de nuestros valles oscuros. Y estoy seguro que mientras yo te digo esta frase, vos vas a poder asociar situaciones que pasaste y entender que hubo propósitos de Dios detrás de eso.
Y aun cuando las situaciones todavía no te las puedas explicar o no puedas decir, bueno, pero ¿por qué pasó esto? ¿Cómo sucedió esto? Era injusto y todo lo que dijimos anteriormente, que no deja de ser así, que no deja que haya sido injusto, que no deja que haya sido sorpresivo, que no deja de que haya sido doloroso. Pero cuando entendés que detrás de eso Dios construyó un propósito, entonces podés ver que hay sentido en los valles de sombra de muerte en nuestra vida. Dice el segundo párrafo del texto, dice, no temeré ningún mal. ¿Por qué? Porque su presencia está conmigo. Tú estarás a mi lado, dice otra versión. Es verdad que todos los seres humanos atravesamos situaciones difíciles en la vida, pero hay una diferencia enorme, abismal, entre aquellos que no saben cómo salir adelante de esa situación, que buscan respuestas desesperadas, que no saben a quién acudir, y aquellos que podemos acudir a Dios, o aquellos que podemos reconocer a Dios en medio de esas circunstancias. La diferencia es que Dios está con nosotros, la diferencia es que Dios está a nuestro lado y que podemos buscarlo. No es un amuleto, no es una cábala, es una muestra real, es una presencia poderosa y real. Dios es un Dios que cumple promesas. Cuando Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería incontable como la arena del mar, ¿cumplió o no cumplió esa promesa? Cumplió esa promesa. Nosotros mismos en alguna medida somos parte de esa promesa. Cuando Dios le prometió al pueblo que saldría de la esclavitud de Egipto, salió de la esclavitud, salió. Cuando Dios le prometió al pueblo que entraría a una tierra prometida, ¿qué hizo? Cumplió. Cuando Dios prometió que enviaría un Mesías y un Salvador, cumplió. Dios cumple promesas. Déjame decirte estas 3 frases y guardalas allí en tu corazón, atesoralas para tu momento de prueba o si lo estás atravesando para este tiempo en tu vida. Detrás de tu prueba hay una promesa de Dios y Él la va a cumplir. Insisto, detrás de tu prueba hay una promesa de Dios y Él la va a cumplir. Pero mientras, en medio de tu prueba, está la presencia de Dios. Y si vos la buscás, la vas a sentir. Porque la promesa tiene sentido de futuro, pero la presencia tiene sentido de presente. Por eso, cuando vos estás transitando tu valle de sombra, lo que sea, la característica o las características que tenga, la presencia es presente. Es Dios mismo haciéndose presente en medio de ello. Como la ilustración que te conté hace un rato. Pero delante aún de tu prueba hay un propósito de Dios que si vos caminás en Él, lo vas a ver. Muchas veces, cuando quedamos tan atareados con la prueba, lo único que queremos es salir de ella. Y por supuesto, es lógico, es deseable. Y tenemos que pedir por eso. Pero también tenemos que preguntar, una vez que salimos de la prueba, ¿cuál fue el propósito? ¿Cuál es el propósito que Dios está construyendo a través de ella? Hay propósito y hay sentido. ¿Amén? Muy bien, y vamos a estos 2 instrumentos que quiero simplemente mencionar en esta mañana. Rápido, me quedé corto en el otro mensaje, me voy a quedar corto también acá, pero después la semana lo ven en el estudio. Hay 2 elementos que menciona allí, que en realidad es uno también que se puede utilizar de 2 formas. ¿Qué dice el texto? ¿Que son qué? Perfecto. ¿Y él? Muy bien, perfecto, impresionante, listo. A mí me gustaría asociarlo en esta mañana a 2 cosas, por lo menos. Empecemos por entender esto. Siempre que nosotros atravesamos estos valles de oscuridad, somos vulnerables. Somos vulnerables. Y eso es importante que nosotros lo sepamos. La Biblia le llama de distintas maneras. Una de ellas es prueba. Somos vulnerables en medio de esos momentos. Y
más allá de todas las cuestiones externas y las decisiones que haya que tomar, y etcétera, etcétera, hay una cosa que es profundamente sentida y que no se ve con los ojos. Mientras nosotros estamos atravesando ese valle, lo que está sucediendo es una verdadera batalla espiritual. Esa batalla espiritual se vuelve intensa y nosotros necesitamos luchar en medio de esa batalla. Lo que no podemos hacer es negarla, porque muchas veces hemos quedado atrapados simplemente por negarlas. Nunca vamos a salir de nuestra zona de oscuridad si nosotros la negamos. Tampoco vamos a salir de nuestra zona de oscuridad si la anestesiamos. Y en ese sentido hay cientos de cosas que los seres humanos usamos habitualmente para anestesiar. A veces drogas, a veces alcohol, a veces simplemente distracciones que duran ínfimos momentos, instantes, segundos, pero que nunca nos permiten salir verdaderamente de aquello que por alguna razón nos ha oscurecido la vida. Y otra cosa que solemos hacer en estos momentos es empezar a hablar con nosotros mismos. ¿Hablaste alguna vez con vos mismo? Obviamente, algunos lo hacen incluso en voz alta, bueno, qué sé yo, cada cual. Pero empezás de acá, ¿no es cierto? Te despertás a la madrugada y empezás. Y empezás a hablar. Te das cuenta que estás hablando con vos mismo, ¿no es cierto? Quiero decirte una cosa. En los momentos de los valles sombríos y oscuros, no te va a gustar lo que te voy a decir, pero es así. Vos sos tu peor consejero. Sos tu peor consejero, tu peor consejera. Todos tus pensamientos son negativos, todas tus emociones son negativas, todas tus expectativas hacia adelante son negativas. Todo es limitante. La verdad que pedirte consejos a vos mismo es lo peor que podés hacer, pero es lo que solemos hacer. Me sorprendí tristemente muchas veces de cuando me han tocado atravesar situaciones difíciles, cuántas veces o cuánto tiempo invertí hablando conmigo mismo proporcionalmente al tiempo que invertí hablando con Dios. Cuando nosotros podemos transformar o modificar esos tiempos y decir, voy a invertir más tiempo en hablar con Dios que hablar conmigo, entonces la situación cambia totalmente. En primer lugar, pero por supuesto tenemos que ser honestos, transparentes, no ir a Dios y decirle como si le vayamos a embadurnar, como si Dios no conociera nada, ¿no? No le vamos a decir, Señor, yo estoy atravesando esta prueba, pero estoy firme en la batalla. Bueno, está bien, eso decirlo cuando estás predicando, pero al Señor decirle la verdad, ¿no? Decirle, Señor, la verdad que estoy débil, la verdad que esto me está costando un montón, la verdad que me pasa esto, me pasa aquello. Y que lo que empezamos a recibir de Dios, en primer lugar, es desahogo, pero en segundo lugar es paz, y en tercer lugar es gozo. Busquen después, no lo vamos a hacer ahora, pero busquen después en la Biblia todas las veces que aparece la palabra prueba, y en la mayor cantidad de las veces aparece la palabra asociada a la palabra gozo. Parece una contradicción. Parece algo que no tendría lógica humana, pero es un proceso espiritual. Cuando atravesamos una prueba, estamos atravesando un proceso espiritual. Y déjeme decirle, ahí hay una batalla entre dos cosas que me gustaría, no sé si se alcanza a ver ahí, pero si no, créanme en lo que les voy a decir. Por un lado está la prueba, pero por otro lado está la tentación. Son dos cosas que luchan en paralelo cuando nosotros estamos atravesando una situación difícil o oscura. Cuando hablamos de prueba, y les voy a ir marcando la diferencia entre una y otra, son algunas que puse yo, que Dios me fue poniendo en el corazón, pero debe haber muchísimas más y probablemente vos lo sepas. Cuando hablamos de prueba, lo que entendemos es que Dios está involucrado en ella. Dios nunca está ausente en nuestra prueba. Dios está activamente involucrado, sea
que haya venido de parte de Dios, o sea que Él haya permitido, pero Dios está involucrado en la prueba. Sin embargo, cuando hablamos de tentación, la tentación nunca viene de Dios. Después tenemos un texto ahí de Santiago que también se los voy a compartir si llegamos. Pero la tentación, dice la Biblia, nunca viene de Dios. La tentación viene del enemigo. Por eso la Biblia le llama el tentador. Cuando estamos en medio de estas situaciones o estas zonas oscuras, tenemos que entender que cuando hablamos de prueba o cuando lo entendemos como una prueba, Dios tiene el control de esa prueba. Y no solamente el control, sino incluso el control del tiempo en el que va a durar esa prueba. Sin embargo, cuando hablamos de tentación, el enemigo, que no es omnisciente, que no es omnipresente, al igual que Dios, utiliza otras artimañas y te utiliza a vos mismo y a mí mismo para enredarnos en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, como una forma de entender que estamos solos batallando la situación que estamos atravesando. Y empezamos a sentirnos de esa manera. Empezamos a sentirnos solos, acosados, etcétera, etcétera. En la prueba, Dios está presente y por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de los hermanos, ¿sabes qué extraordinario es poder confiarle a alguien que estás atravesando una prueba, una situación difícil y hacerlo tu compañero o tu compañera de oración? Que todos los días te pregunte cómo estás con esto, cómo vas con esto. Y sentir que están hombro a hombro atravesando esa situación, eso es un regalo de Dios, que Dios nos da a través de los hermanos de la iglesia, a través de tu grupo de vida, a través de aquellos 2 o 3 que se comprometan a orar específicamente todos los días y te acompañen en esa prueba. Eso implica que Dios está presente. El enemigo hace que la tentación se vuelva para vos un ataque persistente. Es como, siempre utilizo este ejemplo, es como un boxeador experimentado, ¿no? Que cuando vio que te abrió una herida acá y empezaste a sangrar, los próximos golpes van a estar dirigidos todos ahí, una y otra vez. Y ahí vos te vas a dar cuenta cómo estás atravesando tu prueba. Si la estás atravesando apegado al Señor y lo que el Señor hace, o si le estás dando lugar al enemigo lo que Él quiere hacer. Porque el enemigo te va a golpear una y otra vez en el mismo lugar que te duele. Y lo vas a sentir. Y aun cuando la prueba parezca que no tiene nada que ver con eso, te va a golpear en el lugar que ya sabe que te duele. Que a lo mejor es en tu estima, que a lo mejor es en tus debilidades, que a lo mejor es en tus fracasos anteriores, que a lo mejor es en las cosas que no te fueron bien en la vida. Y entonces golpea y golpea y golpea siempre en el mismo lugar porque le da resultado y porque sabe que es tu punto débil. Pero ese no es el sentido en tus zonas cuando estés atravesando los momentos de sombríos. En la prueba, cuando entendemos que viene de parte de Dios o que Dios está en medio de ella, las circunstancias te pueden oscurecer el camino por fuera, pero por dentro Dios va a trabajar la paz en tu corazón. Sin embargo, con la tentación pasa exactamente al revés. Exactamente al revés. La tentación te oscurece por dentro y por fuera te hace disimular. La tentación te opaca por dentro, te consume por dentro y por afuera te hace buscar cada vez tener mayores apariencias. En la prueba luchás junto a Dios, pero en la tentación o frente a la tentación no tenés aliado, tenés que huir, tenés que buscar amparo en el Señor. Y de ahí está este símbolo, ¿no?, de la vara como autoridad, como guía, como protección frente a las pruebas. Dios está presente allí, Dios tiene control, tiene autoridad, por eso la vara es símbolo de autoridad. Él conoce los tiempos, Él sabe cómo acompañarte. Dios está presente durante la prueba y Él te guía en medio de la prueba, qué decisiones tomar, qué decisiones no tomar, la forma en que hacerlo. Y Él te protege de todos los ataques del enemigo, de los ataques externos. Increíblemente, cuando estás atravesando estos momentos, Dios sabe cómo protegerte. Y cuando Dios utiliza el cayado,
Dios te libera de todo tipo de situación en las cuales el enemigo quiere involucrarte. Termino con esto. El resto lo vemos en la semana del estudio. El texto termina diciendo que te infundirá aliento. Te infundirá aliento. Esa palabra aliento tiene que ver con cosas concretas. No es solamente alguien que te palmea en la espalda y te dice, dale, ya vas a salir de esta, dale, ya esto va a pasar. O la típica frase, todo pasa. Es verdad que todo pasa, el tema es lo que queda, ¿no? Lo que queda adentro, lo que queda en las circunstancias, lo que queda en mi familia, lo que queda en mi corazón, lo que queda en mi mente. No se trata de que todo pase, se trata de lo que me deja lo que ha pasado. Y ahí, cuando Dios te dice que Él te infundirá aliento, lo que te está demostrando, lo que te está diciendo es, en medio de estas circunstancias va a pasar algo, pero que te va a cambiar por dentro, que te va a llenar por dentro, que le va a dar sentido a todo lo que estás atravesando. En primer lugar, te va a ayudar a entender que estás creciendo. Las pruebas nos hacen crecer. Tengo, como pastor, quizás la posibilidad, como algunos de ustedes también, de conocer algunas de sus historias y por supuesto de conocer las mías. Y estoy seguro que después de cada prueba, en algo crecí. Hubo algo distinto, algo que cambió en mí, algo que me hizo cambiar. Cuando atravesamos la prueba en el Señor, cambiamos, crecemos, cambiamos. Cuando atravesamos las pruebas en el Señor, su aliento significa que aprendemos. El apóstol Pablo lo dice así en Filipenses: he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estamos atravesando pruebas, el aliento de Dios se manifiesta de tal manera que somos capaces de alentar a otros. ¿Te pasó? Estás atravesando una prueba, lo llevas como un yugo y de repente Dios te da una palabra para que ministres a otro, para que se la compartas a otro. ¡Hacelo! Hacelo porque hay poder de Dios. Eso es parte de la revelación de que Dios está actuando en tu vida. Porque mientras vamos en ese camino, Dios te va dando aliento suficiente como para que vos lo compartas con otro. Y hacelo porque eso estimula tu fe. Cuando vos le estás compartiendo esa misma palabra a otro, te estás hablando a vos mismo, es como un efecto espejo. Lo que le estás diciendo al otro, Dios te lo está devolviendo a vos. Así que hacelo en medio de las pruebas, buscá, deja que Dios te utilice para ministrar a otros, no te quedes ensimismado, atrapado en vos mismo. Deja que Dios te hable para que vos le hables a otros. Es extraordinario y además tiene un poder impresionante. Esa palabra que sale de tu boca en medio de los tiempos de dificultad. ¡Wow! Y lo último, cuando estás en tiempos de prueba, no dejes de proyectar. No dejes que el enemigo robe el futuro. Porque la prueba no es para siempre. Porque la prueba va a ser para tu crecimiento, porque vas a salir mejor. Pero mientras tanto tenés que escribir el proyecto de lo que Dios va a hacer más adelante. Tengo historias hermosas que no voy a compartir en esta mañana, porque aparte no le pedí permiso. Pero sé de vidas que han atravesado momentos dificilísimos, pero que mientras estaban atravesando ese momento, ya estaban escribiendo lo que Dios iba a hacer después. Porque la fe se proyecta cuando nosotros estamos atravesando los valles oscuros. Escribí tu proyecto, no importa cómo estás pasando este tiempo, escribí lo que Dios quiere hacer después de eso, porque Dios lo va a hacer. Y porque además eso te ayuda a concentrarte en lo que viene y no a pegarte a lo que estás transitando solamente. Dios lo hizo de una manera preciosa, se lo describió allí en Jeremías al pueblo de Israel mientras estaban cautivos en Babilonia. El Señor les decía: miren, ustedes están acá, pero este no es su futuro. Pero mientras estén acá, construyan casas, tengan hijos, multiplíquense
y bendigan la ciudad donde el Señor los envió, porque cuando ustedes bendicen el lugar que están atravesando, ustedes serán bendecidos. Cuando estás en medio de la prueba, bendecí, construí, armá, edificá, planificá. Que nada te robe el sentido de lo que Dios quiere hacer en medio y lo que va a hacer después, porque allí se manifiesta el poder de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, porque ya sea hoy, ya sea en otro tiempo, sabemos, Señor, que en medio de cual sea ese valle oscuro, hay un camino de bendición y de crecimiento. Tu presencia está con nosotros. Señor, renuncio a todos mis pensamientos que me boicotean, que me anulan, que me anestesian. Renuncio a mis emociones negativas, Señor, que determinan la forma en que actúo, la forma en que me manejo, las decisiones que tomo. Señor, y me lleno de ti en esta mañana, Señor. Me lleno de tu presencia. Me lleno de tu presencia ahora, Señor. Si todavía no has experimentado lo que significa que Jesús entre en tu vida y que Jesús haga todas las cosas nuevas y que Jesús te permita vivir una realidad totalmente distinta, sea cual sean las circunstancias externas, yo te invito en esta mañana a que tomes esa decisión, que puedas decirle allí en intimidad: Señor Jesús, desconozco muchas cosas de vos y te pido perdón si hasta aquí no he creído. Pero en esta mañana decido creer. Te entrego mi vida para que vivas en ella, para que hagas de ella una vida nueva y para que pueda tener una nueva experiencia espiritual. Y si hiciste esta oración en la intimidad de tu corazón, mientras seguimos orando, yo te invito a que extiendas tus manos hacia el cielo y puedas orar conmigo en este momento. Puedes decirle: Señor Jesús, te entrego mi vida en esta mañana, te entrego mis circunstancias, te entrego mis problemas, te entrego mis cargas, y aún sin saber, Señor, te ruego que te manifiestes en ellas. Que Dios te bendiga, que Dios traiga paz sobre tu corazón, sobre tu mente, sobre tu espíritu, y que transforme todas las realidades desde adentro hacia afuera, porque el tiempo que viene es maravilloso. Escúchame, en el nombre de Jesús, el tiempo que viene es maravilloso. El tiempo que viene es mejor, es más alto, es más profundo, es nuevo, es revelador. Pero hoy necesitas salir de tu zona sombría y descubrir lo que Dios tiene en lo que viene por delante. Gracias, Señor, porque en los valles de sombra de muerte no tenemos miedo. No tenemos miedo porque tu presencia está con nosotros, porque tu vara, tu cayado, tu autoridad, tu amor, tu poder nos acompaña y nos hace salir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.